Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Víctor Rosario Rodríguez Reynoso de la carrera de Ingeniería Industrial. Hoy me tocó impartir un poco de algunos temas que es de la actividad número 4, control estadístico de la calidad. Esta materia es impartida por el profesor ingeniero Juan Morales. A continuación, este tema es del control estadístico de procesos. Dice: destreza y conceptos básicos, conocimiento estadístico y pensamiento crítico, especificaciones de producto, considere datos de proceso que consisten en la cantidad de Coca-Cola en onzas de lata de Coca-Cola regular elegidas al azar. Recientes gráficas de control y X y R indican que el proceso de llenado de latas de Coca-Cola está bajo control estadístico. Estar bajo control estadístico indica que las latas de Coca-Cola etiquetadas con 12 onzas en realidad contienen cantidad de bebida razonablemente cercanas a las 12 onzas. ¿Por qué? Notación: considere los datos de proceso de consistencia en la cantidad de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. El proceso de monitoreo con gráficas de control X y R con base en muestras de 50 latas elegidas al azar cada día durante 20 días de producción consecutivo. En este contexto que denota X, R y LSC y LCI. Variación de datos de proceso. Considera datos de proceso que consisten en cantidades de Coca-Cola en onzas de latas de Coca-Cola regular elegidas al azar. Dicho proceso está bajo control estadístico actualmente, aunque las actividades de bebida varían en este contexto. ¿Qué significa variación aleatoria? De un ejemplo de variación. Elevación del agua, que esos son otros problemas, pero aquí nos pide este problema. Dice así nuestro ejercicio: dióxido de carbono atmosférico. En los ejercicios 9 a 12 utilice los datos de la siguiente tabla, la cual incluye concentraciones de dióxido de carbono en partes por millón, anuales desde 1880 hasta 2009. Para los últimos 4 años se utilizaron valores proyectados. Se cree que el dióxido de carbono atmosférico es resultado de la actividad humana y a una de las principales causas del efecto de invernadero, responsable al menos en parte del calentamiento global. Entonces estos datos los vamos a usar para agregarlos a nuestro Minitab. Entonces dice el ejercicio de problema, dice del 9, de dióxido de carbono.
Notación después de calcular los valores de la media y el rango para cada década. Calcule los valores de X y R. También obtenga los valores LCS y LCI para una gráfica R y los valores LCS y los LCI para una gráfica X. Ok, eso lo vamos a hacer en Minitab. Dice el dióxido de carbono, gráfica de rachas. Construye una gráfica de rachas para los 130 valores. Al parecer existe un patrón que sugiera que el proceso no está bajo control estadístico. ¿Cuáles son las ampliaciones prácticas de la gráfica de racha? Dice, dióxido de carbono, gráfica R, permite que cada subgrupo consiste en los 10 valores de una década. Construye una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso, para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Sí. Dióxido de carbono, gráfica X, permita que cada subgrupo consista en los 10 valores de una década. Construya una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control. Identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Ok. Nos dice, para hacer estas gráficas de rachas, dice gráfica de rachas. Para construir la gráfica de rachas, como la figura 14.1, inicie anotando todos los datos muestrales en la columna C1, sección opciones estadística y luego quality tools y después run rush. En los recuadros indicados registre C1 en la única variable de columna 1 para el tamaño de su grupo y después haga clic en OK en gráfica OK. Para gráfica R, primero anote en la columna C1 los valores muestrales individuales de manera secuencial. Después seleccione la opción estadística, control chart, variable chart for subgroups y R. Ingrese C1 en el recuadro de datos. Indique el tamaño de muestra en los recuadros de tamaño de su grupo y haga clic en R, opciones y luego en Estimate. Seleccione R bar. La selección de la estimación R bar hace que la variación de la distribución de población se estime con los rangos muestrales en vez de las desviaciones estándar muestrales, que es función de predeterminada. Haga clic en OK 2 veces. Gráfica X. Primero ingrese los valores muestrales individuales de manera secuencial en la columna C1, después seleccione las opciones estadísticas, control chart, variable chart for subgroup y X bar. Ingrese C1 en el recuadro de datos y anote el tamaño de cada muestra en el recuadro subgroup size. Haga clic en X bar option, luego seleccione Estimate y elija la opción R bar. Haga clic en OK 2 veces.
Ok, pues en nuestros ejercicios nos pide que estos datos los metamos a Minitab. Son alrededor de sería 143 datos que meter en diferente columna. 11. Ok, sería irnos a Minitab. Ya lo tenemos preparado para ahorrarnos un poco de tiempo, y pues la explicación está dada en el libro. Que dice que el resultado de la prueba para la gráfica X barra del C1 al C11, prueba un punto fuera más allá de 3, desviación estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falló en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En la prueba 5, 2 de 3 puntos más de 2 desviaciones estándar en la línea central en un lado LC. La prueba falló en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13. Dicen prueba 1, punto fuera más allá de los 3.00 desviaciones estándar en la línea central. La prueba falló en los puntos 6, 11, 12 y 13. Vamos a hacer nuestro ejercicio número 14. Dice consumo de energía y gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Vamos a meditar. Y ejercicio número 14, similar al anterior. Estadística, gráficas de control. Ok. Vamos a aceptar. Rango de la muestra está
el LCS en 3466. Y aquí R igual a 1729, LC1 igual a 0, muestra y rango de la muestra, gráfica de consumo de kilowatt. Así pasamos al ejercicio número 15. ¿Qué dice? Consumo de energía gráfica. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construir una gráfica que sí determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Tab. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos lo que es la gráfica de consumo, gráfica R de consumo, tarjeta de informe, informe de estabilidad, informe del resumen. Entonces, gráfica de consumo, media de la muestra. Entonces tenemos nuestra tarjeta de informe. Gráfica R de consumo, tarjeta de informe. Estabilidad. La media de la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguno de las gráficas. Cantidad de datos. Es posible que usted no tenga suficientes datos para estimar límites de control precisos. Por lo menos 60 puntos de datos debería de concluir en los cálculos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los grupos están fuera de los límites de control. En la gráfica X barra, la prueba de correlación no es necesaria. Gráfica de alternativas. Esta gráfica sirve como para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comprar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Forma de estabilidad. Buscar estos patrones, tendencias global, ciclo, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla, fuera de control excesivo. Media, rango. Utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes y estabilidades comunes. Un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variable constantes. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causantes de la suspensión. Pueden ser causas especiales. Informe de resumen es
es estable la media del proceso. Evalúa el porcentaje del subgrupo fuera de control. Comentarios. La media del proceso establece ningún subgrupo esté fuera de control en la gráfica X barra. Gráfica R. Subgrupos 8, media 2781.7, desvío estándar corto plazo 682.47, desvío estándar largo plazo 692.11. Así dice en el ejercicio número 13. Consumo de energía. Notación: después de los cálculos de los valores de la media y el rango para cada año, calcule los valores de X. Ejercicio de 12. Dióxido de carbono. Gráfica X. Permite que cada subgrupo consiste en 10 valores de una década. Construya una gráfica X y determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los tres criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Consumo de energía en los ejercicios 13 a 16. Remítase al conjunto de datos. 12 del apéndice B. Utilice las cantidades de electricidad consumidas en kilowatt en la casa del autor. Permita que cada subgrupo consista en las 6 cantidades del mismo año, en manera que haya 8 subgrupos con 6 cantidades. Vamos a mi tab. Tenemos aquí los datos. C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11. Volvemos a estadística. Estadística, gráfica de control, y gráfica de variables para subgrupos. X barra R. Monitorear la media de varianza de rango del proceso. Cuando usted tiene datos continuos en subgrupos, funciona mejor con tamaño de subgrupos de 8 menos. Okay.
nos vamos a militar, nos vamos nos vamos a estadística, gráfica de control y gráfica de variables en subgrupos. En todas y C1 grupos 11, seleccionamos aceptar. Tenemos gráfica barras R de C1 y aquí C2, C11. Dice prueba número 1, punto fuera más allá de 3.00 desviación estándar de línea central. La prueba falló en los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en aumento y todos en descenso. La prueba falló en los puntos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. La prueba 5, 2 de 3 puntos, más de 2 desviaciones estándar de la línea central en el mismo lado de LC. La prueba falló en los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13. La prueba 6, 4 de 5 puntos, más de 1 desviación estándar a partir de la línea central en un mismo lado de LC. La prueba falló en los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 13. La prueba 8 puntos consecutivos, más que 1 desviación estándar desde la línea central encima debajo del LC. La prueba falló en los puntos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esta es la gráfica. A continuación sigue el número 13. Consumo de energía de notación después de calcular los valores de la media y el rango para cada año. Calcule los valores de la gráfica R. También obtenga los valores LS, LSI para una gráfica R y los valores LS y LSI para la gráfica X. Nos vamos a militar y al ejercicio número 13 es el consumo de kilowatts. Aquí están los datos. Entonces nos vamos a estadística y gráficos de control para sus grupos. Consumo watts 6. Esta son vamos a aceptar. Aquí nos da nuestra gráfica.
Medidas de la muestra, muestra, rango de la muestra y muestra. Consumo de kilowatts. Vamos a hacer nuestro ejercicio número 14. Dice consumo de energía y gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Vamos a meditar. Y ejercicio número 14, similar a lo anterior. Estadística, gráficas de control. Okay. Vamos a aceptar. Rango de la muestra está el LCS en 3466. Y aquí R igual a 1729. LC1 igual a 0. Muestra y rango de la muestra, gráfica de consumo de kilowatt. Así pasamos al ejercicio número 15. ¿Qué dice? Consumo de energía gráfica. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica que sí determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Tab. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos lo que es la gráfica de consumo, gráfica R de consumo, tarjeta de informe, informe de estabilidad, informe del resumen. Entonces, gráfica de consumo, media de la muestra, entonces tenemos nuestra tarjeta de informe. Gráfica R de consumo, tarjeta de informe, estabilidad. La media de la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguno de las gráficas. Cantidad de datos. Es posible que usted no tenga suficientes datos para estimar límites de control precisos. Por lo menos 60 puntos de datos debería de concluir en los cálculos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. En la gráfica X.
barra. La prueba de correlación no es necesaria. Gráfica de alternativas. Esta gráfica sirve como para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comprar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Forma de estabilidad. Buscar estos patrones, tendencias global, ciclo, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla, fuera de control excesivo. Media, rango. Utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes y estabilidades comunes. Un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variable constantes. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causantes de la suspensión. Pueden ser causas especiales. Informe de resumen es estable la media del proceso. Evalúa el porcentaje del subgrupo fuera de control. Comentarios. La media del proceso establece ningún subgrupo esté fuera de control en la gráfica X barra. Gráfica subgrupos 8, media 2781.7, desvío estándar corto plazo 682.47, desvío estándar largo plazo 692.11. Vamos a las gráficas de control para atributos. El siguiente recuadro se resume la notación y los valores de la gráfica de control. El atributo de defectuoso se puede reemplazar por cualquier otro atributo relevante, de manera que cada artículo de la muestra pertenece a una de dos categorías diferentes. Control de un atributo de un proceso del proceso. Control de un atributo de un proceso. Gráficas de control para P. Objetivo: construir una gráfica de control para P o una gráfica P que puede utilizarse con la finalidad de determinar si proporciona algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos de datos de procesos está bajo control estadístico. Requisito: los valores son datos de proceso que consisten en una secuencia de muestras todas del mismo tamaño n. 2. Cada artículo muestral pertenece a una de dos categorías, por ejemplo, defectuosos o no defectuosos. Los valores de los datos muestrales individuales son dependientes. Notación: P es igual a estimación agrupada de la proporción de artículos defectuosos en el proceso.
Número total de defectos concentrados en todos los artículos muestrales. Número total de artículos muestreados. Q es estimación grupal de la proporción de artículos del proceso que no están defectuosos. Igual a 1 menos P. N igual a tamaño de cada muestra de subgrupo. Gráfica. Puntos graficados, proporciones de las muestras individuales de tamaño N, línea central P, límite de control superior P más 3 y utilice 1 si este resultado es mayor a 1. Límite de control inferior, utilice 0 si este resultado es negativo. Los límites de control superior e inferior de una gráfica de control para una proporción P están basados en el comportamiento real del proceso y no del comportamiento deseado. Los límites de control superior e inferior se desvinculan totalmente de cualquier especificación del proceso estipulada por el fabricante. Utilicemos P para la línea central porque es la mejor estimación de la proporción de los defectos del proceso. Las expresiones de los límites de control corresponden a límites de un intervalo de confianza del 99.7% como se describe en la sección 7.2. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como el ejemplo 1. A continuación, se lista el número de desfibriladores defectuosos en el lote sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique cuál de los 3 criterios para establecer una falta de control se aplica. Estos datos vamos a pasar a Minitab. Ok, lista, lotes y defectos. Volvemos a estadística, a gráfica de control y sería gráfica de atributos y nos vamos a diagnóstico de gráficas P. Ok, voy a poner lista y acá aquí va a ser efectos C3 y tamaño. Usa dices estadística, gráficas de control, gráfica de atributos, gráfica P, y lotes.
Gráfica de defectos, proporción y muestra. Tarjeta de informe. La proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Usted no debe preocuparse por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de los límites de control porque todos los subgrupos tienen lo menos de 249 elementos. La variación en sus datos está cerca de variación esperada. Sus datos no exhiben dispersión, o dispersión insuficiente. Si estas condiciones existen, podría haber un mayor número de falsas alarmas o tener una gráfica rara vez muestra señales. Estabilidad. Resumen. La proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. ¿Qué dice el ejercicio número 10? Gráfica P para desfibriladores defectuosos. Resuelva el ejercicio 9 suponiendo que el tamaño de cada lote es de 100 veces de 10.000. Compare la gráfica de control con la del ejercicio 9. Comente sobre la calidad general del proceso y la fabricación descrita en el ejercicio. Y compárelo con el proceso de fabricación descrito en este ejercicio. Estamos en el ejercicio número 10. Lista lotes defectos. Gráfica P de defectos. Proporción. Muestra de 0.25 baja a 0.15, se eleva hacia y tenemos tarjeta de informe. Estabilidad, número de subgrupos, tamaño de subgrupos, variación esperada y gráficas alternativas. La proporción de los elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque los cálculos incluyen más de 10 subgrupos. Usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control porque todos los subgrupos tienen por lo menos 3 elementos. La variación de sus datos está cerca de la variación esperada. Sus datos no exhiben dispersión excesiva y dispersión insuficiente. Si estas condiciones existen, podría haber un mayor número de falsas alarmas o tener una gráfica que rara vez muestre señales. Esta gráfica sirve para supervisar los controles del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utiliza las gráficas de control disponibles en el análisis gráfico o las gráficas de control antes y después. Informe de estabilidad, proporción, cambios rápidos, informe de resumen. Gráfica P defectos.
Este es la proporción de elementos defectuosos, se evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. La proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Proporción y subgrupos. Número de subgrupos 20, tamaño de subgrupos 100. Total de elementos 2000. Número de defectuosos 402. Porcentaje de defectuosos 20.10. ppm 20 200. Así nos vamos otra vez al libro. Vamos a hacer nuestro ejercicio número 14. Dice: consumo de energía y gráfica R. Permita que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construya una gráfica R y determine si la variación del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una variación estadística estable. Vamos a meditar. Y ejercicio número 14, similar al anterior. Estadística, gráficas de control. Okay. Vamos a aceptar. Rango de la muestra está el LCS en 3466. Y aquí R igual a 1729. LC1 igual a 0. Muestra y rango de la muestra. Gráfica de consumo de kilowatt. Así pasamos al ejercicio número 15. ¿Qué dice? Consumo de energía gráfica. Permite que cada subgrupo consista en los 6 valores de un año. Construye una gráfica que sí determine si la media del proceso está bajo control estadístico. De no ser así, identifique cuál de los 3 criterios para determinar que un proceso está fuera de control condujo al rechazo de una media estadística estable. Tab. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos lo que es la gráfica de consumo, gráfica R de consumo, tarjeta de informe, informe de estabilidad, informe del resumen. Entonces, gráfica de consumo.
media de la muestra. Entonces tenemos nuestra tarjeta de informe. Gráfica R de consumo, tarjeta de informe. Estabilidad. La media de la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguno de las gráficas. Cantidad de datos. Es posible que usted no tenga suficientes datos para estimar límites de control precisos. Por lo menos 60 puntos de datos debería de concluir en los cálculos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control. En la gráfica X la prueba de correlación no es necesaria. Gráfica de alternativas. Esta gráfica sirve como para supervisar el control del proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comprar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Forma de estabilidad. Buscar estos patrones, tendencias global, ciclo, cambios rápidos, cambios graduales, oscilación, mezcla, fuera de control excesivo. Media, rango. Utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudar a distinguir entre causas comunes y estabilidades comunes. Un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variable constantes. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causantes de la suspensión. Pueden ser causas especiales. Informe de resumen es estable la media del proceso. Evalúa el porcentaje del subgrupo fuera de control. Comentarios. La media del proceso establece ningún subgrupo esté fuera de control en la gráfica X barra. Gráfica R. Subgrupos 8, media 2781.7, desvío estándar corto plazo 682.47, desvío estándar largo plazo 692.11.